Y agradecer por hacer presente y esperamos que siempre podamos compartir un momento de nuestros conocimientos. Quisiera de la manera muy especial saludar a nuestro invitado, en especial al compañero José Ángel Tipantuña, dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi. Declaro abierta la reunión para su participación con la esperanza de compartir los conocimientos. Aprovecho esta oportunidad para darle y decirle que es un honor y privilegio darles la bienvenida. Gracias. Adelante, compañero Ever, con la biografía y la presentación del compañero Ángel. Clever, el micrófono está cerrado. Ok, perdón. Decía que buenas noches a todos. Para mí es un enorme placer presentar al licenciado Ángel Tipantuña Vega, dirigente indígena, quechua hablante de los fríos páramos del Cantón Pujilí, Cotopaxi, Ecuador. Es licenciado en Ciencias de la Educación, en mención en Docencia y Desarrollo Comunitario, Intercultural Bilingüe, graduado en la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene una vasta experiencia en la organización. Ha presidido la Federación Provincial de Afiliados del Seguro Social Campesino de Cotopaxi, vicepresidente nacional de la Federación de Afiliados del Seguro Social Campesino, coordinador provincial de Movimientos Sociales de Cotopaxi, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, coordinadora nacional de campesinos, COFENAS, PNC, coordinador del equipo técnico y jurídico de las organizaciones del Seguro Social Campesino, coordinador nacional de Alianza de los Pueblos del Ecuador en funciones. Ha participado en numerosos eventos internacionales tales como el Festival Mundial de Juventud de Estudiantes en Venezuela, ha asistido a la Cumbre Mundial del Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en Bolivia, ha asistido al Foro Social Mundial en Brasil, al evento de posesión del comandante Daniel Ortega como presidente de la República de Nicaragua, ha asistido a la Cumbre de los Pueblos de América en Panamá. En su experiencia al servicio y al sector público, ha sido analista del servicio consulares en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, analista de diálogo de la Secretaría Nacional de Gerencia de la Política, coordinador del Seguro Social Campesino en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Cotopaxi, director distrital Pujilí-Saquicilí del Ministerio de Educación, jefe político del Cantón Pujilí y secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Es un enorme placer, como decía antes, presentar. Adelante, compañero Ángel. Estimado Angelito, muy buenas tardes. Por favor, adelante usted. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas inmigrantes ecuatorianos en el exterior. Para mí realmente es un alto honor poder tener un diálogo con ustedes, poder conversar sobre la coyuntura política electoral en la que los pueblos del Ecuador ahora mismo estamos viviendo, y eso es el motivo de la reunión que tenemos con ustedes. Así que ratificar, como he dicho en mi comunicado, desde los fríos páramos, expresar ese cordial saludo y enviarle ese abrazo fraterno para todos los hermanos y hermanas emigrantes ecuatorianos en el exterior. Muchas gracias por el espacio, y ahí sí, adelante, le escucho. Muy buenas tardes, Angelito. Una vez más, bienvenido, gracias por acompañarnos en estos tiempos electorales en el Ecuador, y usted con sus conocimientos que ya nos ha compartido en varias ocasiones a quienes estamos fuera del país por los acontecimientos ya conocidos a nivel público. Un saludo especial a cada uno de los compatriotas en el Ecuador, en cualquier parte del planeta que nos sintonizan esta señal. Gracias por acompañarnos y escuchar la ponencia de nuestro gran líder de Alianza para los Pueblos del Ecuador, Angelito Tipantuña,
un joven que brilla por su transparencia y por su valentía en la exposición del acontecer político de nuestro país, especialmente en el sector más vulnerable, que es el sector indígena. Angelito, bienvenido y gracias por habernos aceptado esta invitación. Adelante con su ponencia. Bueno, decirles que estamos, como dije al inicio, estamos en coyuntura electoral ahora mismo aquí en el Ecuador. El día 11 de abril, el Ecuador estará en manos del banquero o estará en manos de los trabajadores o de un joven profesional como es Andrés Arauz. Entonces, comentarles así en breve qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando aquí en el Ecuador. Mire, hubo 16 candidatos o 16 binomios presidenciales para la primera vuelta electoral, de las cuales nosotros, como habíamos señalado en base a algunos análisis políticos desde el punto de vista de organizaciones sociales, particularmente como Alianza de los Pueblos del Ecuador aquí en este país, es que de los 16 binomios presidenciales, solamente uno no tenía apoyo de la prensa corrupta, de la banca, de los 270 grupos económicos más rateros de este país que con este gobierno de Moreno han triplicado sus riquezas. Entonces, esto era la verdad y dijimos, pero que no tenía el apoyo de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Siendo así, de 16, solamente uno, el binomio presidencial Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que representa a los sectores populares de este país, era el que no tenía apoyo de la prensa corrupta, que no los tiene hasta ahora, y no tiene apoyo de la banca, ni de los grupos económicos, nada de eso, pero tiene el apoyo mayoritario de los pueblos del Ecuador. Entonces, eso es lo que dijimos, y por eso es que estamos en la segunda vuelta electoral, tomando en cuenta que la inscripción de nuestro binomio presidencial no era fácil. Hicieron todo un show, boicotearon todo proceso legal y jurídico de este país para pretender impedir la participación del progresismo en el Ecuador. Y es así que lograron impedir la participación del Machi Rafael Correa Delgado, por ejemplo, a la cual nosotros propusimos su candidatura a la vicepresidencia, pero lamentablemente el Consejo Electoral, posesionado por el peor personaje más nefasto de este país, como fue Trujillo, ese Consejo Electoral no dio paso a la inscripción de Rafael Correa. Y es así que ese Consejo Electoral es quien no permitió fácilmente inscribir a nuestro binomio presidencial, sabiendo que tenemos el mayor apoyo popular. Pretendieron dejar fuera, y es así que en base a la lucha social y política, en base a la movilización, plantones, todas acciones de lucha que ha hecho las organizaciones sociales, los colectivos, quienes estamos en la tendencia del progresismo, hemos logrado la inscripción, y por eso es que estamos con más de 12 puntos de diferencia, estamos en la segunda vuelta electoral frente al banquero Lazo. Entonces, en esta segunda vuelta electoral, los escenarios son distintos. Tenemos dos binomios presidenciales totalmente contrapuestos. Uno de la ultraderecha, como decimos en política, y otro del progresismo y de la izquierda en este país. Entonces, ¿por qué decimos que es totalmente contrapuesto? Porque ese representante de la banca, de la ultraderecha de este país, es el responsable del feriado bancario por la cual muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas tuvieron que salir de nuestro querido Ecuador a otros países del mundo, alejando de sus seres queridos. Es el responsable de la masacre de octubre, este señor Lazo. Es el responsable de más de 50,000 fallecidos por coronavirus porque el Estado lo abandonó. El señor Lazo es responsable de esto porque él es el que gobernó. El señor Lazo es responsable de semejantes sobreprecios en plena pandemia, por ejemplo, de sobreprecio de mascarillas, de funda de cadáveres, etcétera, de cosas que podríamos enumerar. Este señor Guillermo Lazo es el responsable
del despido de más de 1.450.000 trabajadores de este país con el cuento de achicamiento del tamaño del Estado. Sí, el señor Lazo es directamente responsable de esto. Y este señor Lazo es directamente responsable de la subida de los precios de combustible, de la gasolina eco extra, del diésel. Es decir, es el principal responsable de la tragedia nacional. Ese es el candidato, señor Lazo. Y este señor jamás va a garantizar el apoyo para que fortalezca el Estado plurinacional en este país. Jamás. Este señor Lazo representa a los que dijeron en el paro de octubre que los indios queden en el páramo. O sea, representa a la mayor discriminación en este país. Y lamentablemente algunos hermanos y hermanas indígenas se están apoyando. Entonces, decirles que Lazo representa por todo lo señalado a la grave tragedia nacional. Ese es Lazo. Y a ese ubicamos como ultraderecha de este país. Por otro lado, tenemos el representante del progresismo, como decíamos, es uno de los jóvenes más preparados, como es el Andrés Arauz, junto a Carlos Rabascal, que representa a las más grandes megaobras que tuvo este país en el gobierno de Rafael Correa. Representa la democracia, donde por primera vez en el Ecuador una constitución fue consultada al pueblo ecuatoriano. Por primera vez una constitución, la constitución de 2008 de Montecristi, fue elaborada con la participación de los pueblos del Ecuador y aprobada por los pueblos mediante consulta popular. Representa entonces a la democracia, representa a la defensa de la soberanía nacional, donde Rafael Correa tuvo que mandarle sacando a la base militar norteamericana de Manta, pero que lamentablemente con este gobierno miserable de Moreno, la base militar norteamericana flotante está en Galápagos. Entonces, representa la construcción de semejantes carreteras, la construcción de refinerías. Podríamos enumerar muchísimas cosas en realidad. Nosotros resumimos que Andrés Arauz representa al desarrollo del país, representa al respeto de los derechos humanos, representa a la garantía de los derechos de los trabajadores. Recuerden que en el gobierno de Rafael Correa es cuando se obligó, se penalizó la afiliación a la seguridad social. Quien no afilia a la seguridad social a los trabajadores está penalizado. Entonces, representa prácticamente el respeto a los derechos humanos y representa al desarrollo del país. Entonces, por eso es que decimos que existe dos candidatos totalmente contrapuestos y por lo tanto, la mayoría del pueblo ecuatoriano aspira y aspiramos salir de esta tragedia nacional y para lo cual apoyamos a Andrés Arauz. Gracias, Angelito. Usted ha expuesto ya justamente la coyuntura que estamos viviendo. Quisiera pedirle a los compañeros que se encuentran en la sala, el que quiera al final de la exponencia hacer alguna pregunta al compañero Ángel, estaremos tomando nota con un debido tiempo, ya que el tiempo del compañero Ángel es bastante limitado, ya que él está siempre en activismo en la campaña actual de la segunda vuelta. Solamente una pequeña pregunta, Angelito. Hemos visto ya en las redes la posición de la supuesta tercera fuerza política del Ecuador, Pachacutic, que llaman al voto nulo. Angelito, ¿nos podría orientar y decir a quién beneficia ese voto nulo y el por qué? Un sector importante del país, llevado por el consejo o el capricho de una cúpula, llama al voto nulo con la esperanza de que el voto nulo sea el 50%. ¿Cuáles las pretensiones que tienen este sector político del país, estimado Ángel? Bueno, para continuar en esa línea, como había dicho en mi primera exposición, por eso es que, como decimos, que existe dos candidatos totalmente contrapuestos, una lucha antagónica, como se dice en teoría política.
no cabe el voto nulo. Peor un voto nulo ideológico, porque simplemente en este momento sería un voto nulo de odio. O sea, no tiene razón de ser un voto nulo ideológico. ¿Cuándo cabe un voto nulo ideológico? Solamente me voy a poner un ejemplo. Si es que en la segunda vuelta electoral estuviera dos candidatos de ultraderecha, en este caso hubiera sido, solo es un ejemplo, hubiera sido Lazo, Nebot en la segunda vuelta, que son de ultraderecha, ahí sí cabe el voto nulo del progresismo, de los pueblos y nacionalidades indígenas de este país, de los trabajadores, de los maestros, etc. Es decir, ahí sí cabe el voto nulo ideológico de los pueblos del Ecuador. Por tanto, ahora, como existe dos candidatos totalmente contrapuestos, ideología totalmente distinta, no cabe ese voto nulo. O sea, estoy razonando técnicamente, ideológicamente. No cabe voto nulo. Por tanto, en ese escenario, llamar a voto nulo sería ser un irresponsable y ese voto nulo va a favorecer a la ultraderecha de este país. ¿Por qué? Porque si se entendiera que la CONAI o los dirigentes de la CONAI Pachacuti, si es que entendiera de que somos tendencia, somos del progresismo, entonces lo lógico es que se debería sentar a conversar con Andrés Arauz, con el progresismo, y hacer toda una minga nacional, incorporar o pedir la incorporación de la propuesta política que tienen los hermanos de Pachacuti, y en función de eso, caminar juntos para la segunda vuelta electoral, para que juntos realmente saquemos a esta tragedia nacional. Pero no, lamentablemente no lo hacen y están llamando a voto nulo, que con ese razonamiento decimos nosotros de que llamar a voto nulo en esta altura de la coyuntura electoral sería ser irresponsable y hacerle juego a la ultraderecha de este país. Pero sin embargo, mire, con los recorridos que se hace y con lo que la base propia del movimiento indígena y de la CONAIE no son de derecha, siempre tienen ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de resistencia y de pensamiento de cambio, de construcción de un Estado plurinacional. Eso es lo que piensa la base y pensamos así. La gran mayoría de la base de los pueblos y nacionalidades indígenas, independientemente que esté en cualquier organización social, pero puntualmente en este caso, los hermanos de la CONAIE y Pachacuti. Por eso mismo, en estos días hemos tenido que dialogar con muchísimos compañeros dirigentes de las comunidades que son directamente vinculados con Pachacuti y la CONAIE y están dispuestos y ya están caminando para apoyar a Andrés Arauz. Hemos tenido una serie de eventos en estos fines de semana mismo con la gente que están propiamente vinculada a Pachacuti. Es así. Varias autoridades, varios concejales, algunos alcaldes que son de Pachacuti ya han acercado, ya hemos tenido reuniones políticas. Por eso es que este día mismo ya está circulando cuantos pronunciamientos donde dice Pachacuti con Andrés, que ya mismo le voy a compartir a ustedes. Hay importante sector de Pachacuti y la CONAIE, sí, repito, el día de hoy mismo ya está circulando, donde dice importantes pronunciamientos, dice Pachacuti con Andrés en la segunda vuelta electoral. Entonces, decirles a los hermanos y hermanas de Pachacuti, de la CONAIE, tanto dentro del país y fuera del país, ustedes no tienen la culpa. A los hermanos de Pachacuti y la CONAIE, ustedes sé que están resentidos, están remordidos, están dolidos, están con las iras, porque pensaron de que posiblemente en Consejo Electoral habrían robado el voto de Yacu Pérez. Pero decirles que Yacu Pérez podría haber pasado la segunda vuelta electoral, pero ¿quién dirige el proceso electoral? Es la señora Diana Atamaín, gente de ustedes, hermanos de Pachacuti y la CONAIE. Señora Diana Atamaín representa la CONAIE y Pachacuti. Entonces, si es que robaron votos, es su compañera mismo. Entonces, sé que estarán dolidos, resentidos, la culpa de esa señora, lamentablemente. Entonces,
que para la segunda vuelta electoral, no con ese capricho, podemos apoyar al responsable de la tragedia nacional, como es este señor Lasso. Porque apoyar a Lasso es apoyar a Nebot. ¿Quién dijo en el paro de octubre que los indios que se queden en el páramo? Un miserable que dijo eso no merece un solo voto de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, decirles a los hermanos, repito, a los hermanos y hermanas de Pachacuti, Laconay, a las bases, a reflexionar en estos días, caminemos juntos para que tengamos un nuevo gobierno que permita caminar, acelerar el tema del Estado plurinacional y también para que ojalá juntos estemos en un solo equipo para el tema de la legislación, porque necesitamos nueva ley, necesitamos con una mayoría tirar abajo primerito a la ley mal llamada la ley de apoyo humanitario. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento y hay varias encuestas de que ha subido mucho más el Andrés a solamente el C-Datos, que realmente es de señor Lasso, pretende poner por encima de Andrés Arauz. Pero realmente estamos convencidos que en la segunda vuelta electoral el voto por Andrés Arauz, por la lista 1, va a ser contundente y los hermanos y hermanas migrantes y también los hermanos y hermanas ecuatorianas tenemos que estar vigilantes sobre lo que pueda pasar en el resultado electoral. Gracias, Angelito. En honor al tiempo, estimado Ángel y compañeros de la sala, como también estimados cibernautas que nos siguen en la señal, tenemos la primera pregunta de un compañero, Ramón Santos Villamarín. Estimado Ramón, por favor, de abriendo el micrófono y es su tiempo, estimado compañero Ramón. Muy buenas tardes aquí en Francia. Bienvenido, compañero Ángel y Pantuña. Buen dirigente, buena persona, se lo ve de aquí la capacidad que tienen para dirigir, es el destino de la patria. Entonces, yo como una persona más de este movimiento que me ha identificado, quiero hacerle una pregunta al compañero. El levantamiento indígena que se dio en octubre de 2019, ¿a quién favoreció? ¿Al movimiento Pachacuti o al movimiento de la Revolución Ciudadana? Por favor, compañero. Angelito, ha concluido la pregunta, por favor, su respuesta. Bueno, diríamos algunos elementos para confirmar sobre lo que pasó en octubre y a quién ha favorecido. Primero, el levantamiento, el paro nacional, no hubo levantamiento, existió, es un paro nacional de octubre y ese paro fue traicionado por una cierta cúpula dirigencial de la CONAIE Pachacuti y que favoreció directamente al gobierno miserable de Lenín Moreno y a la ultraderecha de este país, entre ellos señor Lasso Nebot. Sí, a ellos se benefició directamente esta traición en aquel paro de octubre que lamentablemente traicionaron por encima de la sangre derramada por nuestros hermanos y hermanas caídos en la lucha. Más de 11 asesinados, sí, más de 1.300 heridos y más de 1.300 detenidos arbitrariamente según el defensor público y que hoy mismo el defensor del pueblo ha presentado una denuncia penal pidiendo a la fiscalía para que impida la salida al señor Moreno y a todo su equipo responsable de esa masacre de octubre. Eso es lo primero. Entonces, benefició directamente al gobierno de Moreno y a la ultraderecha de este país, entre ellos el señor Lasso Nebot. Primero. Segundo, en el imaginario de la gente, a pesar de no tumbarle a Moreno, porque la gente pedíamos la salida de Moreno, pero a pesar de eso, lo que favoreció, lo que quedó bien posesionado es el ACONAIE y el movimiento Pachacuti. Por ese hecho mismo es que sacaron importante votación en estas elecciones, por eso que tienen importante bloque de asambleístas como nunca antes en
para la próxima Asamblea Nacional. Entonces, benefició directamente también a Pachacuti. Eso es lo que pasó. Entonces, que haya beneficiado a la Revolución Ciudadana para nada, fruto a ese paro de octubre. Al contrario, vino toda una persecución brutal en contra de los líderes y dirigentes de la Revolución Ciudadana, muchos de ellos encarcelados, cuántos de ellos están con billetes, están con prohibición de salida del país, y cuántos de ellos están refugiados en otros países. Nosotros mismos hemos sido agredidos, hemos sido amenazados muchas veces. Eso somos. Entonces, de ninguna manera ha beneficiado a la Revolución Ciudadana, al contrario, se benefició en el crecimiento de apoyo popular a Pachacuti, pero lamentablemente se benefició directamente al gobierno miserable de Moreno, y como habíais señalado. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquel paro de octubre se dio es por el decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles, y eso significaba, iba a subir el precio de gasolina, diésel. Ahora, el 11 de abril, aquí en el Ecuador, los ecuatorianos amanecimos con el incremento de los precios de los combustibles. Por ejemplo, cada galón de diésel que estaba $1.05, ahora es $1.41. Ha subido los precios de los combustibles. Por eso es que decimos, aquel paro fue traicionado. Si en ese momento hubiéramos votado a Moreno, no hubiéramos estado viviendo en esta tragedia nacional. Hoy, en plena pandemia, en pleno proceso electoral, este gobierno miserable, por órdenes del señor Lazo Nebot, eliminó subsidio a los combustibles de este gobierno y está subiendo permanentemente el precio de los combustibles. Eso es la realidad que estamos viviendo. Entonces, ese paro prácticamente, como nosotros habíamos pronunciado, prácticamente, entonces, ¿qué sirvió? Ahora ya está deliberado, precio de los combustibles. Está subiendo permanentemente los precios de combustibles y está subiendo los precios de productos de primera necesidad y de todo. Entonces, ¿qué sirvió ese paro? ¿Qué pasa con los 11 asesinados? ¿Qué pasa con tantos heridos y con tantas personas con procesos penales? O sea, ¿qué pasa? Por Dios. Por eso decimos que realmente ese paro benefició a las personas que señalaban. Bien, Angelito, gracias. Muy enriquecedor sus respuestas, su ponencia, como siempre, y justamente por esa razón es que contamos con su presencia acá, los inmigrantes, que confiamos y creemos en sus exposiciones. Si me permite un tiempito, Angelito, una pregunta a nivel regional de América del Sur, como usted y el mundo está conociendo, que cuando los neoliberales asestan este tipo de ataques a la ciudadanía vulnerable, yo creo que la reacción que hace el pueblo, y conscientemente de haber sufrido este tipo de embestidas, pues se ve la aplicación de la justicia. Ese ejemplo que está dando Bolivia en todos los aspectos, aplicando la justicia, donde la ex dictadora Áñez está detenida. ¿Cómo le ve si esto en el Ecuador se puede dar con Lenín Moreno y todos quienes han arruinado el país, especialmente en época de pandemia, donde han hecho un gran feriado también con los hospitales, con las medicinas y últimamente con las vacunas? Angelito, por favor. Sí, en efecto, lo que pasa en el Ecuador, similar cosa pasa en América Latina y el mundo. Y estos hechos es provocado a propósito, elaborado, y que para nosotros, desde la traición de Moreno, con 7 veces sí, todo fue diseñado en Washington. Eso es lo que nosotros pensamos. El Fondo Monetario Internacional, todos esos grupos más criminales del mundo cuando intervino a este país, es lo que tanto daño han provocado. Entonces, similar cosa pasa en otros países. Entonces,
En Bolivia, por ejemplo, en pleno proceso electoral, donde en las elecciones habría ganado Evo Morales, acusaron de fraude y provocaron un estallido y le dieron un golpe de Estado. Claro, pero como son tan cínicos estos golpistas, llegaron allá con la Biblia en la mano. Como siempre los conquistadores no vinieron. Similar cosa hicieron, con la Biblia en la mano y lamentablemente con algunos religiosos, con todo el respeto del mundo, llegaron a asesinar, a masacrar, a sangre y fuego, tomaron el poder y prácticamente instauraron la dictadura y Evo Morales tuvo que salir del país. Y luego de eso, ¿cómo vino la masacre brutal? Los pueblos, el pueblo boliviano en plena masacre tuvieron que salir hasta con cadáveres, no respetaron, imagínense, tanto masacre se dio en Bolivia. Pero menos de un año, los pueblos de Bolivia ganaron el proceso electoral con el movimiento MÁS, claro, con otro candidato, pero de la misma tendencia como es el gobierno de Arce en Bolivia. Desde luego, esa detención, en este momento todavía con fines de investigación, o sea, es correcto. ¿Quién es responsable de la masacre? Tiene que ser investigado, sancionado en su propio país. Similar cosa, nosotros aspiramos aquí en el Ecuador, y por eso es que saludamos la posición del defensor del pueblo aquí en el Ecuador, para precautelar, si de pronto alguna fuga. Él ya ha puesto en la fiscalía una denuncia penal, pidiendo que impida la salida de Moreno y todos los responsables de la masacre de octubre. Pero claro, aquí, como la señora fiscal Diana Salazar responde directamente al Fondo Monetario Internacional, a la CIA, responde directamente a Lazo, Nebot y a este gobierno miserable, será difícil que ponga impedimento de salida. Sin embargo, el 11 de abril, con lo que el pueblo ecuatoriano contundentemente votemos por Andrés Arauz y que el 11, en hora de la tarde, ya tengamos presidente electo a Andrés Arauz, las coyunturas van a cambiar. No quisiera equivocarme que algunos jueces se virarán al progresismo como son así, son del vaivén, son bailarines, posiblemente algunos jueces se virarán, y en ese posiblemente la señora Diana Salazar, que es la fiscal general del Estado, 10 sobre 20, posiblemente podrá quedar neutralizado. Así es que nosotros sí pedimos y estamos exigiendo que los responsables de la masacre de octubre deben responder ante la justicia y en este país. Muy agradecido, Angelito. Vuelvo a repetir un agradecimiento a todos los que están presentes, como también a los cibernautas que comparten esta señal. El propósito es orientar en esta última semana de la campaña de la segunda vuelta en nuestro país, donde queremos también hacer un llamado a nuestro pueblo humilde, al pueblo de a pie, y a través de usted, Angelito, volviendo al tema de la campaña, en vista de que hay este llamado, lamentablemente, de la cúpula del CONAI Pachacuti al voto nulo, ¿cuál sería su mensaje a todos los presidentes de los cabildos del sector rural de Sierra Centro, de toda la sierra y de la Amazonía, para entender mejor este mensaje nefasto que intentan hacer la cúpula de Pachacuti y la CONAIE? Sí, en efecto, nosotros, como ya habíamos hecho un llamado razonable a los pueblos y nacionalidades indígenas, particularmente en este país, y ratificamos a todos los cabildos de las comunas, a dirigentes de las organizaciones sociales, de los pueblos y nacionalidades indígenas, no podemos en la segunda vuelta dar el voto por tu verdugo, porque Lazo es tu verdugo por todo lo señalado. Lazo es el enemigo del pueblo ecuatoriano. Lazo es el responsable de la tragedia nacional. Entonces, repito,
los pueblos del Ecuador no pueden dar voto a tu verdugo. Por tanto, tenemos que revelarnos y el voto, el revelador, debe ser por Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral. Pero también decirles a los hermanos y hermanas trabajadores del sector público y privado que han sido despedidos, más de 1.450.000 trabajadores, decirles a ustedes también, votar por Lazo sería votar por tu verdugo. Votar por Lazo en la segunda vuelta sería como poner la soga en el cuello, por favor. Entonces, el voto razonable, el voto de rebeldía es por Andrés Arauz, donde vamos a recuperar la patria, donde el Ecuador no puede estar sometido a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, donde el Ecuador no puede estar sometido ni ordenado por ciertos banqueros de este país. Entonces, para que el Ecuador sea partícipe en el nuevo gobierno, con propuestas, con proyectos para el desarrollo del país, es necesario, importante, entonces, los pueblos del Ecuador por Andrés Arauz para recuperar la dignidad de este país. Así que ese es el llamado que podemos hacer nosotros como Alianza de los Pueblos del Ecuador, a pesar que ya seguimos haciendo y en estos días vamos a seguir haciendo ese llamado, y por eso es que, repito, un grupo muy importante de las bases de Pachacuti ya han pronunciado, donde dice Pachacuti con Andrés, Pachacuti con Andrés, han pronunciado los hermanos y hermanas indígenas. Algunos de ellos nos han dicho, pero compañeros, nos van a sancionar, nos van a expulsar, nos ha dicho, sí, en efecto tienen miedo, pero queridos compañeros, es necesario por el tema ideológico, como no coincidimos para nada con la ultraderecha, es necesario voto. Compañero, muchísimas gracias, compañero Ángel. Solamente una pregunta. ¿Es correcto que los dirigentes indígenas puedan poner una multa a los compañeros y a los hermanos indígenas y obligar que voten nulo? Y en caso sea así, ¿a quién se puede acudir? ¿A quién podrían ellos acudir a pedir ¿qué le puedo decir? A pedir una ayuda o a pedir a alguien que le explique que le puedan decirle, ¿no?, todo lo que ellos están haciendo. Lamentablemente en estos días están recorriendo por las comunidades. En algunas provincias, como tienen autoridades de elección popular, con esas autoridades están recorriendo por comunas, ofreciendo obras ahora. Caso en Cotopaxi, el señor Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, de Pachacuti, está recorriendo las comunas, ofreciendo carretera, ofreciendo riego, quien durante 2 periodos no lo hizo. Ahora está recorriendo para pretender obligar a que le voten nulo. Están yendo, repito, ofreciendo carreteras, riego, otras obras, pero pidiendo que voten nulo. Eso no es ético, no es moral. Y además, el Código de la Democracia señala clarito que por quién votar. En ese escenario, solamente el debate ideológico, como habíais señalado, nos permite orientar adecuadamente a nuestros compañeros y compañeras en las organizaciones sociales y en las comunidades. Pero lamentablemente, este tema de partidos políticas hace de que o viene la sanción. Siendo así, yo conozco a una compañera en Pachacuti, está sancionado solamente por no estar de acuerdo con X candidatos de ellos. Está sancionado una compañera por un periodo de 5 años. Eso está pasando, no hay autoridad, no hay a quien acuda, a nadie. El voto de rebeldía debe ser en las urnas, y con eso realmente vamos a ir deliberándonos momentos determinados de estas mafias, que realmente es como especie de mafia que actúa a veces en las organizaciones políticas. Gracias, compañero Angelito. Tenemos a la compañera Janet. Adelante, compañera. Buenas tardes, Ángel. Es un placer y un honor tenerlo aquí.
Y bueno, mi pregunta era, ¿cuál es el posicionamiento oficial de Pachacutic respecto al informe de la Comisión de la Verdad sobre lo que pasó en octubre? O sea, ¿cuál es su posicionamiento oficial respecto a esto? ¿Se le está dando la importancia que tiene o no? Bueno, en eso, así como nosotros y la Revolución Ciudadana ha planteado, primero hemos felicitado al defensor del pueblo y estamos apoyando esta posición política para que para que haya impedimento de salida primero al Moreno y a todo su equipo, quienes son responsables de la masacre de octubre, sí, para que ellos respondan ante la justicia respecto a la masacre de octubre. Y lo mismo hacen los hermanos dirigentes de la CONAIE, por favor, y en eso coincidimos. Vea, coincidimos. Entonces, por temas mucho más grandes que el país reclama, coincidimos, y esas coincidencias no puede abrirse ahora en este proceso electoral. De seguro que tanto el proyecto político de la CONAIE Pachacutic y el proyecto político de la Revolución Ciudadana son similares, más hay coincidencias que discordia, entonces no hay razón del voto nulo en este proceso electoral. Muchísimas gracias, compañero Ángel. Pues nada, agradeciendo a la compañera Miriam Vázquez, ya que también está presente con nosotros, ha estado un poquito mal de salud, pues nada, que Dios le colme de muchas bendiciones. Adelante, compañero Manuel. Gracias, estimada compañera María. Angelito, creo que nos aproximamos al final de este gran evento que cuando usted nos acompaña, pues siempre estamos sintonizados. Solamente permítame un minutito, Angelito, si es que compañera Miriam Vázquez, que lamentablemente se encuentra malita de salud, hospitalizada, es nuestra líder a nivel de aquí de Francia y, por qué no decirlo, de los inmigrantes de Europa. Quisiéramos a ver si es que compañera Miriam puede dirigirse al compañero Ángel. Por favor, ahora el micrófono, si es que está en condiciones, estimada compañera Miriam. Adelante usted. Sí, buenas noches, compañero Tipantuña. Gracias por acordarnos ese tiempo tan valioso, compartiendo la actualidad de su trabajo militante con las diferentes nacionalidades indígenas de nuestro Ecuador. Los diferentes pueblos campesinos, los diferentes pueblos afrodescendientes de nuestra patria querida, unidos, atentos a vuestro trabajo militante, a vuestra voz transparente por el interés general de nuestra patria, pues no será sino orientado hacia una decisión por el voto que respalde el progreso, que respalde a nuestro líder Andrés Arauz. No es la primera vez que tenemos ese honor de dialogar con usted a la distancia, quienes representamos la comunidad migrante acá en Francia. Muchas gracias y espero pues que tengamos una próxima oportunidad y sobre todo luego del 11 de abril borrar esa distancia, estrechándonos en un abrazo pues por los mejores días para nuestra ciudadanía ecuatoriana, que nuestro país es un país mega diverso y pluricultural que tiene que beneficiar a la ciudadanía en general de esa riqueza que poseemos de manera equitativa, unánime, sin discriminación por nuestro origen social. Muchas gracias. Gracias, estimada compañera Miriam. Espero que se mejore lo más pronto y tenerlos ya con nosotros fuera del centro de salud. Adelante, Angelito, con su último mensaje. Le agradecemos bastante por su participación y así para dar punto final a su generoso tiempo con nosotros los inmigrantes fuera del país.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y decirle a la compañera Miriam, expresar nuestra solidaridad. Esperemos que recupere muy pronto. Yo mismo hace 15 días atrás, total un mes, pasé enfermo. Todos esos recorridos también nos corremos del riesgo de enfermarse por este tema de la pandemia mismo. La mayoría de mis compañeros del equipo están enfermos en este momento, están contagiados de coronavirus y aquí en el Ecuador, por la dejadez de este gobierno miserable, y muchísima gente cada vez están siendo contagiados, y por eso mismo ahora para la Semana Santa otra vez estamos restringidos ya la movilización. Por eso es que otra vez estamos ya que los vehículos, de acuerdo a la placa par, impar, tenemos que poder movilizar, y ahora mismo no puedo movilizar fácilmente. Es así que tenemos que tener mayor de los cuidados en este tema de la emergencia sanitaria, sea en el Ecuador y en el exterior. Como nosotros decimos, con nuestro cuidado, con nuestro tratamiento, tenemos que recuperarnos pronto nuestra salud. Queremos estar sanos. Pero todos los que hemos sobrevivido de esta tragedia sanitaria, tenemos que seguir peleando para la construcción de un estado de igualdad y de justicia social. Uno de los pasos es ganar el 11 de abril con nuestro compañero Andrés Arauz. Así que para mí ha sido un alto honor estar con todos ustedes, queridos compañeros, compañero Segundito. Muchísimas gracias por este espacio brindado, y ojalá muy pronto tengamos otras reuniones luego del 11 de abril, porque se cambiarán las coyunturas y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Para nosotros es que cuando ganemos con Andrés Arauz, tenemos que generar movilización para hacer el acompañamiento al gobierno del progresismo, porque la derecha va a venir con todo para querer arrebatarnos del poder. Así es que, queridos compañeros y compañeras, hermanas y todos quienes escucharon a través de los medios de comunicación, redes sociales, expresar ese agradecimiento por haber escuchado, y mucha fuerza, queridos compañeros y compañeras. El 11 de abril vamos a derrotarle a la ultraderecha de este país, porque el 11 de abril se juegan los destinos del país. El 11 de abril estas elecciones es unas elecciones cruciales donde el Ecuador debe recuperar la patria. Así que toditos, uno, y muchas gracias. Gracias, compañero Angelito, por esta reunión que ha tenido con nosotros y con todo el pueblo ecuatoriano. También, como no, agradecer a nuestra compañera, presidenta del Comité Ejecutivo, representante aquí a Francia, en el estado que ella se encuentra, pero miren, es una mujer luchadora, una mujer valiente, de las cuales que está luchando por nuestra patria, por nuestros hermanos ecuatorianos. Y a todos los hermanos ecuatorianos, analicemos, compañeros, miremos el voto. Vamos a ver el 11 de abril a votar todos por la lista 1, la lista de la esperanza, la lista del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Muchísimas gracias a todos por la presencia de ustedes. Adelante, compañero Ángel. Perdón, adelante, compañero Manuel. Gracias, Perdón. compañera Marisa. Perdón, compañero Benito, si de pronto va a hacer uso de la palabra. Bueno, sí. Muy bien. Nos vaya Angelito. Sí. Muchas gracias, compañero Ángel. Es la segunda vez que yo creo le veo por sus lindos comentarios que da usted. Y quiero preguntarle también, hay un compañero indígena que usted lo tiene más claro, que estaba pidiendo, bueno, según el comentario del compañero, que estaba pidiendo dinero y por eso porque no le apoyaron con dinero, decidió traicionarnos. ¿En qué nos afecta esto? ¿Sí tiene algún peso este compañero? Ahora es asambleísta. Bueno, mire, se refiere al señor Mariano Curicama de Chimborazo. Sí, exacto. Sí. Y eso se ha viralizado. Yo digo, ojalá para que en el progresismo vean a quién le apoyas. Primero yo digo que no es culpa del señor Curicama, es culpa del progresismo donde le
apoyaron sabiendo que era un traidor. En el gobierno de Rafael Correa se engordó este señor. Es 3 veces, o creo que es 4 veces prefecto. Bueno, estoy seguro es 3 veces prefecto, una vez alcalde, y ahora es asambleísta que ocupa el último casillero en la provincia de Chimborazo. Pero fíjese, cuando en el gobierno de Correa le decía todo lo bonito, todo lo maravilloso de la Revolución Ciudadana, y que juraba que jamás apoyarían a otro sector político, y que hoy, que según el propio Mashi en su cuenta de Twitter escribió, que habría pedido la plata, este miserable, y como no le dio la plata, pronunció en favor de Lazo. Pero claro, con ese antecedente, presumimos que Lazo había dado la plata. Por eso es que se pronunció en favor del mismo popular en su provincia, porque con este método, acaba de ocupar el último casillero, lamentablemente. Entonces, no podemos confiarnos y con esta experiencia decirles a los hermanos y hermanas de la Revolución Ciudadana, quienes dirigen, adecuadamente hay que ver los perfiles. No se les escucha. Deben acompañar presiones sociales, sea en la parte de atrás, como nosotros decimos, puede ser del sector indígena o puede ser de cualquier otro sector. Así es que para nosotros no es nada extraño. Este señor siempre ha sido un oportunista, un aprovechador, conocido así. Muy bien, Angelito, y todos los estimados compañeros que nos han acompañado el día de hoy en la sala y nuestros cibernautas. Agradecer enormemente, Angelito, esperando que nos acompañe una próxima oportunidad, si es posible, esta próxima semana, ya que estamos en campaña, al final del periodo de la campaña. Agradecer a todos quienes han tenido la paciencia de escucharnos y de acompañarnos esta tarde. Gracias, Angelito. Espero que se cuide también de esta pandemia que está afectando a toda nuestra ciudadanía, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Gracias a todos, Angelito, por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Que tengamos una buena tarde y usted también, Ángel, hasta una próxima oportunidad. Mil gracias, Ángel.